¿Por qué esa diferencia al momento de juzgarlos? En todos son unos inútiles, una manga de incapaces e incompetentes, pero no, eso sí, en el tratamiento de la de emergencia, son unos genios. Y después descubrimos, como está pasando, por ejemplo, en el Perú, que el principal negociado que se hizo fue uno de los presidentes. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Hoy es martes 20 de agosto del 2024, de la 20ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Haremos la lectura del Evangelio entonces, como siempre. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda, por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, ya sabemos, para qué repetirlo, pero es bueno decirlo para quienes recién nos escuchan. Siempre es una tarea algo difícil seleccionar la palabra, la frase sobre la cual vamos a reflexionar. Siempre es difícil seleccionar la frase, porque hay varias partes de los evangelios con las que no se quedaría para reflexionar, con todo en general y también con varias partes, ¿no? Pero nosotros tenemos que escoger siempre, porque esa es nuestra forma de acercarnos más específicamente a los evangelios. Entonces, para ello, hemos escogido la frase que dice: para Dios todo es posible. Y el contexto en el que dice esta frase es el siguiente: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. De cuanto nos enseña hoy el Señor, ojalá pudiéramos labrarnos en la frente o en la mente y en el corazón esta frase: para Dios todo es posible. Que por lo tanto, esta es la garantía de nuestra victoria final, que para Él todo es posible, todo. No hay imposibles en lo que pensemos, en cualquier cosa. Por eso en la imagen que estamos poniendo al inicio, nuestra miniatura de este video, hemos puesto el momento de la fecundación, que nosotros lo tomamos tan a la ligera, ¿no es cierto? Que un espermatozoide se fecunde el óvulo. Pero eso es un milagro que se ha producido millones de veces, porque el Señor así lo ha querido. Es un milagro, es algo imposible, pero ocurrió. O sea,
Nos imaginamos toda la historia que ha tenido que pasar para que realmente se produzca un nacimiento, todo lo que ha tenido que pasar. Qué fácil es, sin embargo, deshacerse de un niño, de un ser todavía no formado, pero que está en ciernes, ¿no? Después de la fecundación. Qué fácil decidimos eliminarlo. Qué triste. Sigamos con nuestra meditación sobre este tema. Para Dios todo es posible. No lograremos salvarnos por mérito alguno nuestro. No somos nosotros, no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo importante. Nosotros debemos pedirle constantemente que Él nos ilumine, que nos ayude, que nos dé fe, que nos dé su gracia para movernos adecuadamente en este mundo, para hacer su voluntad. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Saber que no hay mérito nuestro debe llevarnos a ver la vida de otro modo, con más optimismo, porque sabemos que el Señor lo va a hacer posible. Él lo va a hacer posible. Él nos lo tiene ofrecido. Entonces, oremos, mantengámonos en vida de gracia. Nada de lo que aquí ocurra puede cambiar su voluntad. Y esta buena noticia que nos da, que nosotros podemos alcanzar la vida eterna, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros para redimirnos del pecado. De este modo no tendría que haber nada que apague nuestra alegría. Nosotros debemos estar siempre alegres, tener un gesto amable siempre. Y nuestro lenguaje siempre debía ser esperanzador. Sin embargo, no lo es y lo sabemos. A veces tenemos que esforzarnos más de la cuenta y a veces simplemente ni por más que nos esforcemos, nos sale bien lo que queremos decir, ni en el tono adecuado, ni con los gestos oportunos, ¿no? Entonces parece que estamos requintando, que estamos amargados, o peor, lo peor, muchas veces me dicen, ¿y por qué tengo tanto miedo? Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Y a veces parece que transmito eso, un temor, una inseguridad. No la tengo. Yo confío en el Señor, pero esa confianza debe ser retroalimentada día a día. Lo que pasa es que también debemos decirlo, ¿no? Somos afectados por todas las mentiras que vemos a nuestro entorno, ¿no? Mentiras de todo género, políticas, eh, sobre todo políticas, ¿no? Malos comportamientos, en gente que esperaríamos otra cosa, ¿no? Y muchas veces son nuestros amigos. Cuando no son nuestros amigos, también son, no sé, altos dignatarios del mundo, del país, incluso de la iglesia, que realmente, claro, hay que ser comprensivos en el sentido de que todos somos humanos, es verdad, pero a veces me dices, creo que con razón nos decimos muchos, pero no hay nadie que le diga nada, no hay nadie que pueda llamarle la atención, no hay nadie que pueda parar esto. Tantas cosas que nos están ocurriendo a los seres humanos en este tiempo. Supongo que siempre ha sido así, pero ahora lo vemos, ¿no? Tangible en nosotros. Y entonces esa es la pregunta que nos surge a cada rato, ¿no? Nos enteramos de la ideología de género que se va imponiendo en los colegios y no hay nadie que pueda detenerlo. Claro, alguien dirá, ¿qué haces tú? Bueno, algo hacemos, ¿no? Tratamos de protestar, de influir en nuestro entorno, ¿no? Pero claro, de repente no nos corresponde tanto ya a nosotros como a los padres de familia, pero ni los padres de familia, ni la prensa, que debía estar, ni el Ministerio de Educación hacen nada. Todo lo contrario, porque ellos están más bien con esta agenda, con estos errores, con estas mentiras, con este engaño ideológico. No solamente en el caso del Ministerio de Educación, sino también, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, que todo el mundo, alguien tendría que hacer algo. Yo pertenezco a muchas listas católicas y en algunas organizaciones, ¿no? Pero nadie habla, por ejemplo, de el nuevo virus que se está alentando, que se dice que va a aparecer, que ya está ya la nueva pandemia que se va, que vamos a tener que nos quieren en realidad hacer que acatemos, ¿no? Para retenernos en nuestras casas, para prohibirnos estas cosas, para
para dominarnos, para controlarnos, esa es la verdad. Y nosotros sabemos ya, porque hay suficiente documentación en el mundo entero, suficientes películas, documentales, revistas, estudios, para saber que la pandemia anterior, que, que no fue pandemia, para empezar, uno, no por lo menos en los inicios, cuando ya se decretó, porque para decretar la pandemia, la OMS tuvo que cambiar algunas normas típicas de la pandemia, las cambió en el 2012, algo así, o sea, como que ya estaba planeando todo. ¿Cómo las cambió? Para tener la posibilidad de decretar una pandemia, aunque fuera con un caso, dos casos, o sea, en un país, cuando una pandemia debía ser en un grupo de países, o sea, ahí es pandemia, pero no, ahora ya no. Igual están haciendo con esta nueva que se nos está tratando de imponer y que ojalá que la humanidad entera proteste, pero los primeros que no protestan son las autoridades. ¿Y por qué no protestan? Porque todos se alinean ¿con qué? Con la OMS y sus intereses, que son intereses económicos, intereses bioquímicos, intereses farmacéuticos, promovidos por grandes capitales, ¿no? Por un lado, piensan sacar su partido con esta nueva pandemia, poniendo nuevas vacunas, como ya se hizo la vez pasada, porque con las vacunas que se pusieron no ha habido ningún concurso público para ellas, ni ninguna fiscalización. Algunos países sí han levantado el grito en el cielo y en algunos sitios están haciendo investigación, ciertamente, pero no en todas partes. Entonces, todas esas cosas causan realmente zozobra, molestia y hacen que uno tenga un humor, pues, a veces que sea poco comprensivo, ¿no? Porque nos hace, estas cosas las vemos muchos, tenemos no sé si es el don de la profecía, ¿no? Y podemos anticiparnos y ver cosas que otros no ven y no quieren o no quieren ver. Prefieren vivir a lo que se les diga, como se les diga y a lo que venga, pues ya haremos las cosas cuando vengan, pues. Pero no es que no puede ser, porque eso es darle ventaja al enemigo que nos está secuestrando, que nos está acercando, que nos está haciendo daño. Y sabemos, yo siempre lo digo, si no confiamos en nuestros gobernantes, si sabemos que son corruptos, si sabemos que están mal, que están haciendo las cosas sin ninguna planificación, que muchas veces son más desaciertos que aciertos en sus gobiernos, ¿por qué en el tratamiento de la salubridad sí serían éticos, sí serían ahí adecuados, sí serían ahí calificados, sí serían calificados? ¿Por qué sus tratamientos serían calificados? ¿Por qué esa diferencia al momento de juzgarlos? En todos son unos inútiles, una manga de incapaces e incompetentes, pero no, eso sí, en el tratamiento de la de emergencia, son unos genios. Y después descubrimos, como está pasando por ejemplo en el Perú, que el principal negociado que se hizo fue uno de los presidentes, el presidente Vizcarra, que estuvo en esa época tratando las cosas de la pandemia en el Perú. Pero así, en muchos sitios, ¿no? Y son ministros que están involucrados porque todos han preferido seguir las normas y las disposiciones de la OMS porque renuncian a su capacidad crítica, a su capacidad política, a su capacidad de manejo de estas situaciones, que para eso se los han nombrado, para eso son especialistas. Incluso los médicos renuncian a su criterio médico, ¿no? Es lo que hemos visto en la pandemia pasada. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque como la gota que labra la piedra, ellos están haciendo ingeniería social sobre nosotros para que actuemos así. Y estamos actuando de ese modo. Es lo mismo que ocurre con la reproducción en el planeta, lo que está pasando con las parejas jóvenes que ya no tienen hijos. O sea, las políticas que han establecido, que han eugenésicas realmente para el control de la natalidad, están dando resultados y son maléficas, pues. El aborto es una de esas partes, ¿no? Y la otra es la ideología de género. Y claro, está dando resultado. Y el resultado que estamos viendo es que cada vez Occidente entra más en una crisis, en una decadencia, donde no hay población de recambio. No está viendo eso. Principalmente en los grandes países, los desarrollados. Y entonces, para arreglarla, entre comillas, y en realidad están complicándola más, y yo creo que eso es al final lo que quieren, permiten que hayan inmigraciones o inmigraciones de África, de otros países, a Europa, y están creando un conflicto muy grande. Eso también es parte de su manejo. Lo que quieren es ellos crear conflictos.
Porque hay una élite que quiere crear conflictos, porque creando conflictos van a hacer que entre ellos se maten, se acaben, no sé cuál es su pretensión, ¿no? Porque otra vez repetimos, son maltusianos y lo que quieren ellos es que haya menos reproducción, menos población, quieren reducir la población y no les importa a qué precio ni cómo, hay que reducirla. Han tratado de perversamente de formar hábitos en nosotros, hábitos que nos impidan la reproducción y lo han logrado en gran medida, pero lo que no han logrado con eso lo están logrando con la pandemia y con otras cosas, ¿no? Con crisis no solamente ya sanitarias, sino, entre comillas, ecológicas, ¿no? De cambiar la matriz productiva, cambiar la matriz energética y una serie de cosas que nos están forzando. ¿Para qué? Simplemente para crear conflictos, conflictos de los que la gente va a salir realmente aplastada, acabada, porque a un agricultor que le quiten su medio de su supervivencia, el trabajo, lo que él conoce, lo que él sabe, cuando él produce también, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, o un ganadero, ¿de qué va a vivir? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se realiza como persona? ¿Y por qué tiene que imponerse eso? ¿Cuál es la necesidad? Claro, sacan unas cifras, pero que nadie las cree. Nadie las cree, los ingenieros, los estudiosos no las creen. Los únicos que saben eso son los, entre comillas, especialistas que nos imponen las políticas. Entonces, viendo todo eso, lo que decía, me he traído un paréntesis muy grande, y dispénseme, pero viendo todo eso, entonces eso te cambia el ánimo, te hace afrontar el día a día de una manera distinta. No que no tengamos esperanza en Dios, al contrario, sabemos que el único que puede arreglar todas estas cosas es Dios. Y decimos, para Dios no es imposible. El único que puede cambiar estas cosas es Dios. Pero nosotros quisiéramos poder dar un mensaje mejor a nuestros hermanos, ¿no? Y a veces estamos con una cierta amargura, ¿no? Se nos nota en eso, se nos escapa. ¿Por qué? Porque hasta en nuestros círculos íntimos de más amistad, resulta que hay amigos que no comprenden las cosas y lo tildan a uno de fanático, de cucufato, y de muchas cosas, una serie de insultos y burlas e incomprensiones por lo que uno dice, cuando en realidad la historia y el tiempo nos va dando siempre la razón, nos va dando la razón. Y lo único que nosotros quisiéramos, gente como nosotros, es aliviar a nuestro entorno lo que está pasando, porque creo que cuando uno sabe la verdad, tiene como además oponerse. Y si todos pudiéramos hacerle frente, lograríamos el cambio, como está pasando en Venezuela, que está poniendo al desnudo lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿No es cierto? El socialismo ha fracasado en el mundo entero, particularmente ahora en Venezuela, es su último fracaso. Pero de allá antes lo ha hecho en Nicaragua, en Cuba, lo hará en Colombia, lo ha hecho en Argentina, menos mal. La gente se ha levantado y lo hará en Brasil, que es un coloso muy grande, pero que también tiene a un tipo, a una persona prontuariada, que ha sido, que debía estar presa, está de presidente, como en Colombia, el Petro, que debía también, por sus actividades guerrilleras, terroristas, debía también estar preso. No puede ser que se nos haya impuesto eso. Y lo más probable, y nadie lo dice, nosotros sí lo decimos, es que haya habido en todos estos comicios, en todas estas elecciones, fraude. Eso es lo más probable. Ellos saben cómo hacerlo. Ahora están un poco cuidándose, porque ya nos hemos ampallado, los hemos encontrado, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela es clarísimo. Corina Machado ha hecho todo lo necesario para que queden al descubierto todos los fraudes que han estado haciendo. Y aún así no quieren dejar el poder. Y aún así México, Colombia, o sea, no México ni Colombia, no digamos eso, porque yo estoy seguro que muchos mexicanos y colombianos no están con eso. Vamos a decir, los gobiernos zurdos, comunistas, progresistas, de AMLO, que es López Obrador, Petro, Lula y Boric, que están así entre sí y no, claro, no quieren avalar la solución que se debía dar, que debía ser que realmente salga Maduro y que Corina Machado tome bueno, no Corina Machado, sino el hombre que no recuerdo, González creo que se llama, que tuvo que asumir porque a ella le impidieron legalmente
legalmente, entre comillas también, ¿no? que postulara. Entonces, eso resulta un poco difícil. Con todas estas cosas en la cabeza, ser amable, alegre, optimista, con la insensatez que se nos presenta a cada paso, como algo lógico, como algo normal, porque así es como todos lo toman, como todos lo hacen y como todos esperan que también nosotros lo hagamos. Que nos sintamos contentos, pues no importa, hay que ponerse barbijo, habrá que ponerse, pues, hay que ponerse vacuna, habrá que ponerse. Y eso no está bien, no está bien, porque tiene un origen espurio, pecaminoso, engaño. Entonces, ¿cómo manejar? Nos parece imposible, pero ahí viene otra vez la palabra del Señor. Lo que para nosotros es posible para Él. Para Dios todo es posible. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a Él, pedir que nos cambie, que nos dé el verbo, que nos dé la posibilidad de comunicarnos mejor, de ser más cautos, de ser menos agrios, no sé, ¿no? Y transmitir siempre esperanza, pero abriendo los ojos, ¿no? Pero de una manera que no cause rechazo, ¿no? Que es lo que queremos, porque es lo que quisiéramos, porque ¿qué pasa? Que después no podemos hablar con mucha gente, ¿no? Lamentablemente. Y después esta misma gente no es capaz de reconocer que las cosas pasaron justamente como las habíamos dicho. Entonces, si todo es posible para Dios, pidamos fervorosamente que nos dé la capacidad de transmitir optimismo, esperanza y fe. Que el encuentro con nosotros haga posible el cambio de nuestros hermanos, para que ellos puedan seguirnos, empezar a habituarse a la lectura y meditación de la palabra del Señor y hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos importa a todos, porque es la única forma en la que podremos salvar nuestras almas. Que no seamos motivo de rechazo a tal punto que se bloquee la comunicación entre ellos y nosotros. Como me pasa mucho a mí, lo lamento mucho. Pero digo otra vez, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Callar? Claro, por eso hay que pedir al Señor la ayuda, para que ese camino no se cierre con un adjetivo, ¿no? Inmediatamente, eres un fanático, un intolerante, un cucufato, o cualquier otro, nos descalifica inmediatamente y ya no podemos decir nada, y ya no podemos llegar, eso es lo peor. ¿Qué duda cabe entonces que debemos redoblar el tiempo que dedicamos a la oración, mejorando también la profundidad y la devoción? Sabemos que todo es obra de Dios, entonces no pretendamos afrontarlo todo con nuestras capacidades y cualidades, nunca serán suficientes. Es preciso hacer un acto de fe cada día, cada hora, cada minuto y en cada circunstancia, entregándonos a Jesús, confiando plenamente en su providencia, en que Él sabrá sacar el gesto y la palabra precisa en el momento justo y a la medida pues de nuestros interlocutores, ¿no? Que también son sus hijos. Todos somos hijos de Dios. Ellos también. Nos permita persuadirlos. Nuestra vida debe girar en torno al Señor. Lo que más nos cuesta precisamente es asumir su temperamento, su visión, su desprendimiento, su entrega, su sabiduría, su esperanza, su confianza, su amor. Claro, tenemos que transfigurarnos con Él, hacernos como Él. Esa debe ser nuestra oración. Que no sea yo quien vive en mí, sino tú, Señor. Esta es la gracia que debemos pedir incansablemente, porque solo Él es capaz de lograr que finalmente muramos a nosotros mismos para vivir para Dios, para nuestros hermanos y para el Evangelio. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a desprendernos de tantas miserias que nos atan, como el hedonismo, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la impaciencia, el mal genio, el mal carácter, la desesperanza, los prejuicios, la intolerancia, el cansancio, la comodidad, el engreimiento, la tristeza, la decepción. Que seamos el pan para el alma que nuestros hermanos necesitan y buscan. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. No olviden suscribirse haciendo clic en la campanita para que les llegue siempre un aviso de todas las publicaciones que hacemos. Y denle me gusta al video si es que les gustó.
Si les gustó, entonces también pásenlo a sus contactos. Y si alguna cosa quieren que mejoremos, que cambiemos, una sugerencia, por favor, háganla. Será bienvenida. Y también cualquier reflexión. Si les parece algo que está mal, díganlo. O si quieren complementar, también. Y quedan invitados al rosario que hacemos todos los días a las 3 de la tarde, hora de Perú. Lo estamos haciendo actualmente en Facebook y la dirección que tienen que poner es @roguemos. Esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.